En el corazón del drama empresarial español. La historia de Carolina Mendoza te dejará sin aliento. La CEO de Aurora Flux Tecnologías en Madrid vio cómo su ex esposa confesaba en televisión en vivo que había ayudado a quemar su imperio de 500 millones de euros. Todos pensaron que Carolina lo había perdido todo tras esa confesión impactante. Pero nadie imaginaba que aquel incendio era la trampa perfecta que su padre había preparado para desenmascarar a los traidores que devoraban la empresa desde dentro. Esta historia de drama venganza llena de traición familiar, conspiraciones en la Junta y giros inesperados te llevará por las calles lluviosas de Madrid. La finca familiar en la Sierra de Guadarrama y los pasillos del poder corporativo español. Sigue la lucha feroz de Carolina por proteger el legado de su padre contra su ex y sus cómplices en una venganza épica que culmina en justicia absoluta. Perfecta para amantes de revenge stories. Traición de pareja y dramas intensos con final inolvidable. No te lo pierdas. La noche en que mi ex esposa se levantó en televisión en vivo y confesó que había ayudado a quemar mi empresa de 500 millones de euros. Todo el mundo pensó que lo había perdido todo. Lo que nadie sabía era que el edificio que ella incendió ya no era mío desde hacía años. Aquel fuego era la clave que mi padre había dejado para exponer al hombre que nos estaba desangrando. Para cuando las cámaras dejaron de grabar. Mi ex, su marido y su maestro de marionetas estaban todos esposados. Me llamo Carolina Mendoza y a las 10 de la mañana de un martes estaba agarrando el borde de la mesa de caoba de la sala de juntas con tanta fuerza que mis nudillos parecían hueso viejo. Fuera de los ventanales del suelo al techo de la sede de Aurora Flux Tecnologías en el distrito Azca de Madrid. La ciudad hacía lo que mejor sabe, una llovizna implacable borraba el skyline, convirtiendo la torre de cristal en un fantasma gris contra nubes de carbón. Dentro, el ambiente era aún más gélido. Yo estaba al frente de la mesa. El sitio donde mi padre, Ricardo Mendoza, había reinado durante 30 años. La silla de cuero detrás de mí estaba vacía, ligeramente echada hacia atrás. Un monumento silencioso al hombre que había levantado este imperio desde un garaje en Getafe hasta los 500 millones de valoración. Ahora esa silla era un vacío que se esperaba que yo llenara. El plan de reestructuración se centra en 3 verticales clave, dije con una voz que sonaba más firme de lo que me sentía. Necesitamos reducir costes en la división logística y reinvertir el 30% de nuestro capital líquido en los nuevos prototipos de baterías de estado sólido. ¿Es agresivo? Sí. Pero es la única forma de asegurar los próximos 2 trimestres. Pausé y recorrí con la mirada los 12 rostros que me observaban, el consejo de administración. Me devolvían una mezcla de lástima y escepticismo depredador. Para ellos yo no era la nueva CEO. Era la hija doliente de Ricardo. La licenciada en Historia del Arte obligada a entrar en el negocio familiar. La emocional. Lo veía en como Gerardo Bravo, el miembro más antiguo, tamborileaba su pluma de oro contra el bloc. No tomaba notas. Esperaba a que me derrumbara. Carolina, empezó Gerardo con una suavidad paternalista que me erizaba la piel. Todos apreciamos tu pasión. Tu padre tenía una visión. Desde luego. Pero liquidar activos logísticos ahora mismo, en este mercado, parece impulsivo. Quizá deberíamos dejar que el comité interino gestione el día a día hasta que hayas tenido tiempo de llorar como es debido. Ahí estaba el golpe de estado cortés. Querían que me fuera. Que me tomara un año sabático. Que llorara en alguna playa mientras ellos despiezaban la obra de mi padre. Enderecé la espalda, luchando contra el impulso de cruzar los brazos.
El lenguaje corporal lo era todo. Ya he terminado de llorar. Gerardo. Y no estoy pidiendo permiso para salvar esta empresa. Estoy diciendo cómo lo vamos a hacer. Si no pivotamos antes del tercer trimestre, los competidores nos devorarán vivos. Estamos sangrando dinero en la planta de Getafe y lo sabéis. El silencio que cayó fue pesado. Asfixiante. El aire acondicionado zumbaba como un aliento contenido. Los tenía por un segundo. Vi un destello de respeto en los ojos del director financiero. Estaba a punto de aprovechar la ventaja y pasar a la siguiente diapositiva cuando las puertas dobles se abrieron de golpe, rompiendo la tensión como un martillo contra cristal. Todas las cabezas se volvieron. No fue una entrada educada. Fue una invasión. Vanessa Delgado entró. Mi exesposa parecía salida de una pasarela o de una zona de guerra donde ella era la única superviviente. Llevaba un abrigo trench rojo sangre ceñido a la cintura. Contraste violento con los grises y azules apagados de la sala. Sus tacones resonaban contra el suelo pulido como un reloj marcando la cuenta atrás. Clic. 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 Detrás de ella, como un perro de exposición bien peinado, venía Mateo Rivera. Su nuevo marido. Traje que costaba más que mi primer coche y aquella sonrisa brillante de quien cree que ya ha ganado la lotería. Seguridad, dije. Bajando la voz una octava. No grité. No chillé. Solo la miré fijamente. Sacadlos ahora mismo. Siéntate. Carolina, dijo Vanessa. Su voz no era alta. Pero llegó hasta el fondo de la sala. Afilada y clara. No miró al guardia de seguridad que había dado un paso vacilante. No estamos irrumpiendo. Somos accionistas mayoritarios. Un murmullo recorrió el consejo. Gerardo Bravo dejó de tamborilear. Estáis invadiendo, dije, inclinándome hacia adelante con las palmas planas sobre el cristal frío. No tenéis nada que hacer aquí. No tenéis acciones. No tenéis nada. Vanessa soltó una risa seca. Sin humor. Metió la mano en su bolso de diseño Oversize y sacó una carpeta gruesa de Manila. La lanzó sobre la mesa. Se deslizó por la superficie pulida y se detuvo justo delante de Gerardo. Leedlo, ordenó. Y luego me miró a mí. Venimos por la mitad. Carolina. La mitad de Aurora Flux. La mitad de tu imperio de 500 millones. La mitad de cada patente. Cada edificio y cada euro del banco. La sala estalló. 3 directivos se levantaron al mismo tiempo. El director financiero parecía a punto de tragarse la lengua. Esto es absurdo, balbuceó Gerardo. Aunque noté que le temblaba ligeramente la mano al coger la carpeta. Lo es. Mateo dio un paso adelante, colocando una mano protectora en el hombro de Vanessa. Interpretaba perfectamente el papel de marido devoto e indignado. Ricardo Mendoza era un hombre de palabra. ¿Verdad? Todos en esta sala lo conocíamos. Se sentaba justo ahí, señaló la silla vacía detrás de mí. Y hace 2 años. Delante de testigos. Hizo un acuerdo verbal con mi esposa. Prometió que sus aportaciones a las primeras estrategias de marketing de esta empresa serían compensadas. Lo llamó, su seguro de equidad. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro.
Eso es mentira, dije. Mi padre os despreciaba a los dos. No os habría prometido ni una plaza de aparcamiento. Mucho menos participación. Me prometió seguridad a mí. Vanessa chasqueó. Su máscara de frialdad se resquebrajó un segundo para dejar ver la avaricia debajo. Sabía lo que hice por esta familia. Sabía lo que aguanté. Me dio garantías. Carolina. Garantías que tú estabas demasiado ocupada jugando a la artista para escuchar. Mateo asintió solemnemente. Dirigiéndose ahora al consejo e ignorándome por completo. Tenemos affidavit. Tenemos cronologías. Ricardo fue claro, el 50% de sus participaciones personales debía transferirse a Vanessa tras su muerte como paquete de compensación diferida. Solo venimos a cobrar lo que se nos debe antes de que hundáis esta empresa. Miré alrededor. La reacción fue inmediata y aterradora. Los miembros del consejo intercambiaban miradas. Miedo. Ese era el sentimiento dominante. No miraban la ridiculez legal de la reclamación. Miraban el posible desastre de relaciones públicas. Un juicio sucio. Un testamento impugnado. Un escándalo que hundiría la cotización antes de que abriera el mercado al día siguiente. Esto es chantaje, dije. Mi voz sonaba fina en mis propios oídos. No tenéis firma. No tenéis contrato. Los contratos verbales son vinculantes en España bajo circunstancias específicas, dijo Mateo con suavidad. Recitaba un guión. Se notaba el ensayo en su cadencia. Y con los testigos que hemos alineado digamos que un jurado encontrará muy interesante el repentino cambio de opinión de Ricardo. Miré la carpeta sobre la mesa. Era gruesa. Demasiado gruesa para estar vacía. ¿Qué habían falsificado? ¿Qué versión retorcida de la historia habían inventado? Pero entonces un pensamiento más oscuro se coló en mi mente. Un pensamiento que intenté aplastar al instante y fracasé. ¿Y si no lo sabía todo? Mi padre había sido reservado en sus últimos años. Reuniones a puerta cerrada. Llamadas que atendía en el balcón. Me había advertido sobre los lobos. Sí. Pero, ¿también había hecho tratos con ellos para mantenerlos a raya? ¿Les había prometido dinero a Vanessa para alejarla de mí y ahora ella convertía ese dinero en silencio en una participación accionarial? No. No podía dejar que me vieran dudar. Tomé aire profundo. Inhalando el olor a café rancio y colonia cara. Rodeé la cabeza de la mesa hasta quedar justo delante de Vanessa. Ella era más alta que yo con aquellos tacones. Pero no retrocedí. Fuera, dije. Queremos un acuerdo. Carolina, siseó Vanessa. Voz baja para que solo los más cercanos oyeran. Dadnos los activos líquidos de la venta de Getafe y un asiento en el consejo. Y nos vamos. Luchad contra nosotros y reduciremos la reputación de esta empresa a cenizas. Estás faroleando, dije. Pruébame. Sus ojos eran piedras duras. Oscuras. Me volví hacia el guardia de seguridad que revoloteaba junto a la puerta. Aterrado. Escoltad al señor Rivera y a la señora Delgado fuera del edificio. Si se resisten, llamad a la policía y detenedlos por espionaje corporativo y allanamiento. Quiero sus fotos en la recepción en 10 minutos. Quedan prohibidos permanentemente en las instalaciones. Me giré hacia la sala, recorriendo con la mirada a los directivos atónitos. No hay acuerdo.
No hay contrato verbal. Mi padre construyó esta empresa con hierro y sangre. No con susurros y limosnas. Estos dos no recibirán ni un céntimo. Ni ahora ni nunca. Estás cometiendo un error. Carolina, advirtió Mateo. Su sonrisa arrogante flaqueando por primera vez. El único error, dije, fue dejaros entrar aquí. La seguridad finalmente se movió. Dos guardias se adelantaron y cogieron a Vanessa y Mateo por los brazos. No forcejearon físicamente. Pero el aire de la sala pareció deformarse alrededor de ellos. Vanessa se sacudió la mano del guardia, ajustándose el abrigo con un movimiento brusco y violento. Me miró una última vez. Ya no parecía enfadada. Parecía divertida. Aquella mirada me clavó una descarga de adrenalina pura en el corazón. Se inclinó hacia mí, ignorando el espacio personal que yo había intentado imponer. Su aliento olía a menta y a algo metálico. Ahora te sientes grande. ¿Verdad? Susurró lo suficientemente alto para que Gerardo y el director financiero lo oyeran. Crees que estás protegiendo el legado de papá. Pero no tienes ni idea de lo que se avecina. Hizo una pausa, dejando que el silencio se estirara hasta doler. Mañana por la mañana, dijo. Pronunciando cada sílaba, no te quedará nada que proteger. Ni empresa. Ni nombre. Nada. Luego sonrió. Vamos. Mateo. Se dieron la vuelta y salieron. Los guardias siguiéndolos como guardia de honor de los condenados. Las pesadas puertas se cerraron, sellándonos de nuevo en el silencio hermético de la sala de juntas. El silencio era absoluto. Nadie se movió. Nadie habló. La diapositiva en la pantalla detrás de mí mostraba un gráfico de crecimiento proyectado y parecía una broma cruel. Carolina, dijo Gerardo. Y su voz ya no era paternalista. Era fría. Si hay algo de verdad en lo que han dicho. Cualquier verdad. Necesitamos saberlo ahora antes de que se enteren los accionistas. No la hay, respondí. Pero mi voz tembló. Miré la mesa. Las palabras de mi blog se volvían borrosas. Reestructuración. Logística. Tecnología de baterías. Nada tenía sentido ya. Mi cerebro estaba atrapado en las palabras de despedida de Vanessa. Mañana por la mañana no era amenaza de juicio. Los abogados tardan meses. Los tribunales años. Mañana por la mañana era inmediato. Mañana por la mañana era violencia. Reunión terminada, dije bruscamente. Cogí mi portátil sin molestarme en cerrarlo bien y salí por la puerta lateral antes de que nadie pudiera hacerme otra pregunta. No podía mirarlos. No podía dejar que vieran que debajo de la fachada de CEO había una hija que de repente ya no sabía si conocía a su padre. Bajé en el ascensor privado hasta el garaje, evitando el vestíbulo. Necesitaba aire. Necesitaba respirar. Saqué el coche del subterráneo y entré en el aguacero madrileño. La lluvia golpeaba el parabrisas, distorsionando el mundo en rayas grises y neón. No fui directamente a casa. Me detuve en una calle lateral cerca del Retiro, agarrando el volante hasta que me dolieron las manos. Observé los limpiaparabrisas ir y venir. Suís. 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 ¿Por qué parecía tan segura Vanessa? Era narcisista.
Sí. Y manipuladora. Pero no era tonta. No irrumpiría en una reunión del consejo con una mentira que se podía desmontar en 5 minutos a menos que tuviera algo más. La carpeta que había dejado Leticia, nuestra abogada familiar. Tendría que revisarla. Pero ya sospechaba que era una distracción. Un truco de magia. Mira esta mano mientras la otra sostiene el cuchillo. Mañana por la mañana un escalofrío que nada tenía que ver con el aire húmedo de Madrid se instaló en mi médula. Me sentí como un soldado en un campo de batalla que acababa de darse cuenta de que había traído un cuchillo a un ataque con drones. Había ganado la discusión en la sala de juntas. Pero mientras estaba allí en la oscuridad viendo cómo las luces de la ciudad sangraban a través de la lluvia, tuve la nauseabunda certeza de que acababa de perder una batalla que ni siquiera sabía que había empezado. Y fuera lo que llegara con el amanecer. No estaba preparada. El trayecto por la A6 hacia la Sierra de Guadarrama solía ser mi cámara de descompresión. 40 minutos de curvas en la oscuridad y aire frío de montaña para quitarme la armadura de CEO y dejar respirar a la hija. Pero esa noche, las curvas mojadas solo reflejaban el torbellino de mi estómago. La carretera estaba casi vacía a las 11:30. Solo unos pocos coches y el zumbido bajo del motor. Llegué a la finca. Los neumáticos crujieron sobre la grava húmeda. La lluvia aquí era diferente, filtrada por pinos y robles centenarios. Parecía primitiva. Cuando la casa surgió de la niebla, parecía menos un hogar y más una fortaleza que había perdido a su comandante. Era una estructura de piedra y madera que mi padre había construido cuando Aurora Flux empezaba a ganar sus primeros 10 millones. Ahora las ventanas estaban oscuras, mirándome como ojos huecos. Aparqué. Pero no bajé inmediatamente. Me quedé escuchando el motor enfriándose. Los limpiaparabrisas en silencio. Dejando que la lluvia emborronara el mundo. La voz de Vanessa aún resonaba en mis oídos. Mañana por la mañana. Abrí la pesada puerta de roble y entré. El silencio de la casa me golpeó más fuerte que el frío. Era denso. Conservado. Desde que mi padre se derrumbó hace 4 meses. No había tenido corazón para mover nada. Su abrigo de trench seguía colgado en el perchero. La manga izquierda ligeramente del revés donde se la había puesto con prisa. En la mesa de la entrada. Un recibo de la ferretería bajo una fina capa de polvo junto a una taza de café medio terminada que se había evaporado dejando un anillo marrón en la cerámica. El aire olía a él, papel viejo, lana húmeda y el leve aroma especiado de la colonia de sándalo que llevaba 40 años. Era tan visceral que por un segundo esperé que saliera de la biblioteca. Gafas de leer en la frente. Preguntándome cómo había ido la reunión del consejo. Pero el pasillo permaneció vacío. Caminé por el salón. Mis tacones resonando demasiado fuerte en la madera. Una intrusión discordante en una casa que parecía contener la respiración. Necesitaba pensar. Pero las paredes de la casa principal parecían cerrarse sobre mí. Necesitaba el único lugar donde el aire se sentía vivo. Cogí una linterna del cajón de la cocina y salí por la puerta trasera. Atravesé el césped mojado hasta el invernadero. Aquel era la catedral de mi padre. Mientras construía tecnología que alimentaba ciudades. Su alma siempre había estado allí. Entre raíces y tierra. Empujé la puerta de vidrio y me envolvió al instante el aliento cálido y húmedo de la tierra. El olor era intenso, tierra mojada.
verdor aplastado y el perfume dulce y pesado de jazmín en flor. Encendí las guirnaldas de luces ámbar que él había colgado en el techo. Parpadearon una vez antes de bañar el espacio en un resplandor dorado bajo. Filas de orquídeas. Helechos y tropicales raras se extendían ante mí. Conocía el nombre latino de cada una. Caminé por el pasillo central, rozando con los dedos las hojas de una monstera. De niña me escondía aquí cuando mis padres discutían por dinero. Por tiempo. Por las cosas que finalmente alejaron a mi madre. Mi mano rozó una maceta de terracota en el banco del fondo, su orquídea cymbidium favorita. Estaba floreciendo. Pétalos de un violeta profundo y violento. Pero algo estaba mal en la disposición. La maceta estaba ligeramente torcida. No perfectamente centrada en su platillo como mi padre. Hombre de precisión militar. La habría dejado. Levanté la maceta. Debajo. En el platillo seco. Había un sobre grueso. Estaba amarillento. Las esquinas ligeramente dobladas. Dejé la maceta. El corazón martilleándome contra las costillas por algo que nada tenía que ver con el esfuerzo. Cogí el sobre. En la letra angular y asertiva de mi padre ponía, Carolina. Ábrelo cuando los lobos empiecen a rodearte. Mi respiración se cortó. Lo sabía. De algún modo había sabido que este día llegaría. Me senté en el cubo volcado que usaba como taburete. La lluvia tamborileaba un tatuaje frenético en el techo de vidrio sobre mí. Miles de dedos golpeando. Exigiendo entrar. Mis manos temblaron al romper el sello. Dentro había una sola hoja de papel grueso y una pequeña llave de latón. Desplegué la carta. La fecha en la parte superior era de 6 meses atrás. 2 meses antes de que muriera. Carolina. Si estás leyendo esto. Yo ya no estoy y los tiburones huelen sangre en el agua. Construí Aurora Flux para que durara. Pero lo hice sobre una base de decisiones difíciles. Y las decisiones tienen consecuencias que sobreviven al que las toma. Hay cosas sobre la estructura de la empresa que no pude contarte en vida. No porque no confiara en tu capacidad, sino porque tu conciencia es más limpia que la mía y necesitaba mantenerla así el mayor tiempo posible. Pero ahora necesitas armadura más que inocencia. Se acerca una tormenta. Empezará con amenazas legales. Luego se volverá personal. Intentarán desmontar el legado pieza a pieza. Coge la llave. Ve a la caja fuerte de la pared en mi despacho. Te he dejado la munición que necesitarás. Y Carolina. Esta es la parte más dura. Tienes buen corazón. Quieres ver lo mejor en las personas. Pero ahora mismo no puedes permitirte ese lujo. No confíes en nadie. Verifícalo todo. No confíes en el consejo. No confíes en los abogados. No confíes en Diego. Dejé de leer. Las palabras se volvieron borrosas. No confíes en Diego. Mi hermano. Mi hermano pequeño. El chico que yo había protegido cuando nuestra madre se fue. El hombre que había estado a mi lado en el funeral. Los hombros temblando mientras lloraba. Volví a leer la línea. Esperando haber entendido mal. No confíes en Diego. Una náusea fría se enroscó en mi estómago. Recordé los últimos meses. Diego había estado distante.
Sí. Había faltado a las cenas de los domingos. Había hecho largos viajes a Valencia por trabajos de consultoría que nunca explicaba del todo. Lo había achacado al duelo. A qué procesaba la pérdida a su manera. Pero ahora, bajo las luces ámbar del invernadero, aquellos recuerdos tomaban un matiz siniestro. La forma en que evitaba mi mirada cuando hablaba de la reestructuración. Cómo había discutido contra la venta de la división logística, alegando que tenía valor sentimental. ¿Estaba trabajando con ellos? ¿Mi propio hermano era uno de los lobos? Metí la carta en el bolsillo. Apreté la pequeña llave de latón con tanta fuerza que el metal se clavó en mi palma. Necesitaba ver qué había en esa caja fuerte. Corrí de vuelta a la casa, ignorando la lluvia que empapaba mi blusa. Irrumpí en el despacho. Una habitación forrada de estanterías de nogal oscuro y olor a cuero viejo. El cuadro de un barco en tormenta en la pared del fondo ocultaba la caja fuerte. No la había abierto desde que él murió. No tenía la combinación y los abogados habían dicho que nos ocuparíamos de ella durante la valoración final de activos. Pero esta llave no era para el teclado digital. Era para una anulación manual. Un pequeño ojo de cerradura oculto bajo la placa de la marca de la puerta de la caja. Algo que ni siquiera sabía que existía. Desplacé el cuadro. Inserté la llave de latón y giré. Hubo un pesado chasquido mecánico y la puerta se abrió. No estaba llena de dinero en efectivo ni lingotes de oro. Estaba llena de información. Saqué un montón de cosas, un disco duro sólido negro. Un pendrive plateado. Un fajo de fotografías impresas en papel brillante y un fajo de documentos financieros grapados. Los extendí sobre el escritorio de mi padre, encendiendo la lámpara verde de banquero. El charco de luz iluminó la prueba de una vida que no reconocía. Cogí primero las fotografías. Eran tomas de vigilancia. Granuladas. Tomadas desde lejos, pero claras. La primera mostraba a Vanessa sentada en un reservado de un bar poco iluminado. Reconocí el local, un sitio discreto en el barrio de Salamanca. Estaba inclinada hacia adelante, riendo, la mano apoyada en el brazo de un hombre sentado enfrente. La cara del hombre estaba girada, oculta por la sombra y el ángulo. Pero me quedé helada. Conocía aquella postura. Conocía la forma en que mantenía los hombros, rígidos y rectos como militares. Reconocí el traje. Un corte gris carbón a medida que costaba más que lo que la mayoría gana en un año. Había visto ese traje antes. Había visto esa postura en pasillos. En galas. En el fondo de mi vida durante años. No era Diego. Era alguien mayor. Alguien poderoso. El maestro de marionetas sobre el que mi padre me había advertido. Dejé la foto. Los dedos entumecidos. Cogí los documentos financieros. Eran transferencias de escrituras y informes de liquidación de activos. Mis ojos escanearon el denso lenguaje jurídico buscando la anomalía. Y entonces la encontré. Era una factura de venta. Activo, planta de fabricación Aurora Flux. Sector Getafe 4. Fecha de venta, 14 de agosto. Hace 2 años. Comprador, Logística Obsidiana S.L. Estado, cerrada. Me quedé mirando el papel. La planta de Getafe. La que Vanessa había amenazado.
La que preocupaba al consejo. La que yo creía que aún poseíamos y por la que perdíamos dinero. Mi padre la había vendido hacía 2 años. Si Aurora Flux no era dueña del edificio, ¿por qué estaba pagando costes de mantenimiento? Pasé a la página siguiente. Los pagos de mantenimiento no iban a una empresa de gestión de instalaciones. Iban a una sociedad pantalla que remitía de vuelta a Me Detuve. El rastro en el papel terminaba ahí. Pero la implicación era un martillazo. Vanessa y Mateo habían amenazado con quemar mi empresa. Vanessa había dicho, mañana por la mañana no te quedará nada. Pero si quemaban la planta de Getafe, no estarían quemando un activo de Aurora Flux. Estarían quemando un edificio propiedad de un tercero. Mi padre había tendido una trampa. Había vendido el edificio. Pero lo había mantenido en los libros como señuelo. Un pararrayos para atraer el fuego. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué decirme que no confiara en Diego? Miré de nuevo la foto de Vanessa y el hombre misterioso. Luego la fecha del documento de venta, hace 2 años. Eso coincidía con el momento en que Diego había empezado a pedir más responsabilidad en la división logística. Las piezas del puzzle eran irregulares, afiladas, y aún no encajaban. Pero la imagen que formaban era aterradora. Mi padre no me había dejado solo una empresa. Me había dejado un campo de minas. Y me había entregado el mapa 5 minutos antes de la explosión. Miré por la ventana. La lluvia caía con más fuerza ahora, azotando el cristal. En algún lugar ahí fuera, Vanessa estaba preparando su cerilla. En algún lugar ahí fuera, mi hermano dormía o conspiraba. Y yo estaba sola en el despacho de un muerto, sosteniendo la prueba de que todo lo que creía saber sobre mi familia y mi fortuna era mentira. Cogí el teléfono. No llamé a la policía. No llamé al consejo. Miré el disco duro. Si los documentos en papel eran el mapa, este disco era el arma. Necesitaba ver qué había en él antes de que saliera el sol. Porque si Vanessa tenía razón, por la mañana el mundo estaría en llamas y yo necesitaba ser quien sostuviera el extintor o quizá la gasolina. Me senté en la silla de mi padre. Crujió. Un sonido familiar y reconfortante en la casa silenciosa. Vale. Papá, susurré a la habitación vacía. Veamos qué hiciste realmente. El teléfono vibró contra la madera de la mesilla de noche. Un sonido insecto duro que cortó el silencio muerto de las 3 de la mañana. No era un timbre. Era una vibración. Repetitiva y enfadada. Salí a rastras de un sueño agitado. El corazón ya martilleándome contra las costillas antes siquiera de tocar el aparato. Mi mano tanteó en la oscuridad, tirando un vaso de agua. El golpe del cristal rompiéndose fue fuerte. Pero la pantalla iluminada del teléfono fue más fuerte. Un nuevo mensaje. De Vanessa. Deslicé la pantalla. La luz azul me picó en los ojos. El texto era corto. Brutal. Puntuado con un emoji sonriente que parecía demoníaco en el contexto. Acabamos de quemar tu empresa. Espero que te gusten los fuegos artificiales. El aire abandonó mis pulmones. Fue un golpe físico. Como si alguien me hubiera clavado un martillo en el estómago. Caí de la cama. Las rodillas golpeando el suelo.
enredada en las sábanas. El mundo se inclinó sobre su eje. Quemada. La palabra resonó en mi cráneo. Cerré los ojos y lo vi al instante, la planta de Getafe. La cuna de Aurora Flux. Vi los laboratorios donde mi padre y yo habíamos probado los primeros polímeros conductores. Vi la sala de archivos llena de 30 años de planos. Vi la granja de servidores en el sótano. Todo. Cenizas. No pensé. Me moví por puro instinto animal. Agarré unos vaqueros de la silla, poniéndomelos sobre el pijama. Metí los pies en botas sin atar los cordones. Cogí las llaves y el teléfono. Ignorando el perchero de abrigos. Ignorando el frío. Ignorando todo menos la necesidad gritona de ver. Salí derrapando del camino de grava. Las piedras saltando como perdigones contra el chasis del todoterreno. La lluvia se había convertido en diluvio. Una cortina de agua que los faros apenas penetraban. Tomé la carretera principal y pisé el acelerador a fondo. El motor rugió. Un grito mecánico que acompañaba el pánico que subía por mi garganta. Tenía que salir de la sierra. Tenía que llegar a Getafe. El trayecto fue un borrón de adrenalina y terror. Tomé las curvas de las carreteras de montaña demasiado rápido. Los neumáticos patinando sobre agua durante segundos terroríficos antes de agarrar el asfalto otra vez. La voz del GPS era calmada. Robótica. Recitando indicaciones que me sabía de memoria. Contrapunto surrealista a mi respiración pesada. En 2 kilómetros. Incorpórate a la M40 Sur. Cállate. Susurré. Las manos apretando el volante hasta que el cuero gimió. Cállate ya. Al acercarme al polígono industrial de Getafe vi el resplandor. Empezó como un naranja pulsátil sordo en el horizonte, tiñendo las nubes bajas. Parecía un amanecer falso, violento y fuera de lugar en el cielo occidental. Mi estómago se revolvió. Era real. Salí de la autovía. El olor me golpeó antes que el calor. Era el hedor acre químico de plástico quemado. Metal fundido y acelerante. Llenaba el habitáculo del coche incluso con las ventanillas subidas. Giré la última esquina hacia la carretera de acceso y pisé el freno. El cielo había desaparecido. Lo había reemplazado una columna de humo negro que se elevaba, iluminada desde abajo por llamas que lamían 100 metros en el aire. El calor irradiaba a través del cristal del parabrisas, presionando contra mi cara. Era un infierno. Luces azules y rojas de policía parpadeaban. Un caos discotequero contra el fondo naranja. Camiones de bomberos posicionados como máquinas de asedio. Sus cañones de agua lanzando chorros feudales al corazón de la bestia. Arrojé el coche en punto muerto y salí a trompicones. El ruido era ensordecedor. No solo el rugido del fuego, que sonaba como un reactor despegando, sino los gemidos estructurales del acero retorciéndose y el hormigón agrietándose. No. Grité. El sonido arrancado de mi garganta. Perdido inmediatamente en la cacofonía. No. 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 Corrí hacia la barricada policial. La lluvia silbando al tocar el pavimento cerca del fuego, convirtiéndose en vapor. Empujé a un guardia de seguridad atónito de un edificio vecino. Señora. Atrás. Ignoré la voz. Necesitaba acercarme.
Necesitaba ver si algo se podía salvar. Recordé tener 6 años. Agarrada de la mano de mi padre mientras caminábamos por estas puertas. Me había mostrado la cadena de montaje. Me había levantado para pulsar el botón que ponía en marcha la cinta transportadora. Esto es nuestro futuro. Carolina. Me había dicho. Esto es lo que nos alimenta. Ahora el tejado se estaba derrumbando. Una sección masiva de la estructura metálica gimió y se desplomó hacia adentro con un sonido como una bomba, lanzando una lluvia de chispas al cielo nocturno. Una mano fuerte me agarró del brazo, tirándome hacia atrás. No puede estar aquí. Señora. No es seguro. Me giré. Era un policía. La cara manchada de hollín. Los ojos muy abiertos. Esa es mi empresa, le grité, señalando el esqueleto en llamas del edificio. Eso es Aurora Flux. Mi padre lo construyó. El agente me miró. Luego miró el edificio. Luego otra vez a mí. Frunció el ceño. ¿Aurora Flux? Gritó por encima del rugido de las llamas. Señora. ¿Está segura? Por supuesto que estoy segura. Soy la CEO. Temblaba. Lágrimas mezclándose con la lluvia en mi cara. ¿Mis laboratorios? Mis servidores. El agente negó con la cabeza. Me llevó más atrás. Detrás de la cinta amarilla. Señora. Cálmese. Nadie estaba dentro. El edificio lleva meses vacío. ¿Vacío? Lo miré fijamente. No. Tenemos 20 técnicos en el turno de noche. Tenemos. Me detuve. Miré por encima del hombro del agente. El viento cambió, apartando el humo un segundo. La puerta de entrada, normalmente plateada y prístina, estaba retorcida y ennegrecida. Pero el cartel metálico soldado en el arco superior aún era visible contra el resplandor del fuego. Entrecerré los ojos, limpiándome el agua de los ojos. No ponía Aurora Flux Tecnologías. La tipografía era diferente. Industrial. En bloques, logística obsidiana. Me quedé helada. El mundo pareció ralentizarse. El rugido del fuego se convirtió en un zumbido sordo. Parpadeé, pensando que alucinaba. Miré otra vez. Logística obsidiana. Giré la cabeza, escaneando la disposición del edificio en llamas. En mi pánico solo había visto fuego. Ahora veía la estructura. Los muelles de carga estaban en el lado equivocado. El anexo de oficinas que debería estar en el ala este había desaparecido por completo. Era la planta de Getafe. Era la dirección correcta. Era el edificio que había visitado 1000 veces de niña. Pero ya no era mío. Ya no. El recuerdo del documento en la caja fuerte me golpeó. Vendido. 14 de agosto. Hace 2 años. Mi padre había vendido este lugar. Había vendido la estructura física. Las paredes. El tejado. El terreno. Había trasladado las operaciones. Recordaba ahora menciones vagas de reubicaciones por eficiencia en reuniones del consejo a las que había prestado poca atención hace 2 años porque estaba demasiado ocupada con mi fundación de arte.
Había asumido que solo habían reformado. Se habían mudado. Este edificio era una cáscara vacía. Un fantasma. ¿Quién es el dueño? Agarré el chaleco del agente. ¿Quién es el dueño de este edificio? Como dije. Señora, gritó el agente, mirándome como si estuviera loca. Logística Obsidiana. Una sociedad holding. Llevaba meses vacío. Esperando reforma. Sospechamos incendio intencionado. Obviamente. Solté su chaleco. Di un paso atrás. No estaba mirando la muerte de mi empresa. Estaba mirando una hoguera. Una hoguera muy cara. Muy ilegal de un edificio que pertenecía a una sociedad pantalla que mi padre probablemente había creado exactamente para este propósito. Mi bolsillo vibró otra vez. Saqué el teléfono. Mis manos aún temblaban. Pero el ritmo había cambiado. Ya no era temblor de terror. Era la vibración de una máquina poniéndose en marcha. Otro mensaje de Vanessa. Esta vez un archivo de vídeo. Pulsé reproducir. La pantalla se iluminó. La cámara temblaba al principio. Luego se estabilizó. Era un vídeo en modo selfie. Vanessa llenaba el encuadre. El pelo revuelto por el viento. Los ojos salvajes de adrenalina y triunfo. Detrás de ella. El resplandor naranja del fuego era inconfundible. Di adiós. Carolina, gritó a la cámara. La voz distorsionada por el viento y el crepitar de las llamas. Se rió. Un sonido alto y maníaco. Giró la cámara a la izquierda. Mateo estaba allí. Sujetaba un bidón de gasolina. Mirando el fuego con pura satisfacción sin adulterar. Saludó al objetivo. Esto es lo que te mereces. Gritó Mateo. ¿El 50%? No. Nos lo hemos llevado todo. Se acabó. Carolina. Todo se acabó. Vanessa volvió la cámara hacia sí misma. Esto es lo que pasa cuando te niegas a compartir. Cariño, dijo. Y luego la pantalla se volvió negra. El vídeo terminó. Me quedé mirando el teléfono. El corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a romperme las costillas. Luego llegó la ira. Caliente y pura. Quemando todo lo demás. No habían quemado mi empresa. Habían quemado un señuelo. Y ahora yo tenía la prueba. Tenía la llave. Tenía los documentos. Tenía el disco duro. Y tenía la grabación de su confesión en vídeo. Mañana por la mañana no sería yo quien perdiera todo. Serían ellos. El resto de la noche fue un torbellino de llamadas. Reuniones y planificación. Al amanecer. Vanessa y Mateo estaban detenidos. La confesión en vídeo fue suficiente para la policía. Pero no era el final. Porque detrás de ellos estaba Víctor Harlen. El antiguo CO. El hombre de la foto. El que había chantajeado a Vanessa durante años con vídeos comprometedores de su juventud. Él había plantado un Logic Bomb en el firmware de nuestros productos estrella, un código que, si se activaba, haría que miles de unidades de estabilización de red se sobrecalentaran y provocaran incendios eléctricos en hospitales y centros de datos de todo el país. Su plan final para hundirnos definitivamente y comprar barato.
Con la ayuda de Paula, nuestra ingeniera jefe, aislamos el código en un entorno sandbox. Con la ayuda de Leticia, conseguimos una orden para la caja de seguridad en el distrito 22 de Barcelona. Dentro estaba el libro mayor manuscrito de Víctor, cada soborno, cada pago a Gerardo Castillo, el topo del consejo, cada detalle del plan. Incluido cómo había falsificado la promesa verbal a Vanessa. La noche siguiente organicé una transmisión en vivo global desde el auditorio de la sede en Madrid. El mundo entero miraba. Y mientras yo hablaba desde el podio, explicando la verdad, la pantalla gigante detrás de mí mostró en directo la cámara oculta del FBI en el hangar privado cerca de Valencia donde Víctor Harlen estaba sentado frente a su portátil, listo para activar el código durante mi intervención. Pulsó ejecutar. El código se ejecutó en el sandbox. Nada ocurrió en la red real. Los agentes irrumpieron. Víctor fue detenido en directo. Con las manos en alto. La cara convertida en máscara de horror al verse a sí mismo en la pantalla gigante. En la sala, dos agentes federales se acercaron a Gerardo Castillo. No opuso resistencia. Solo se hundió en su silla. Las esposas cerrándose con un clic que se perdió entre los flashes de las cámaras. Cuando todo terminó, me quedé sola en el escenario. El peso que me había aplastado durante meses, la duda, el miedo, la sombra de mi padre, había desaparecido. Miré el caos que yo misma había orquestado. Miré el asiento vacío donde había estado Gerardo. Miré la pantalla donde Víctor era sacado a rastras. Me incliné hacia el micrófono una última vez. Mi ex esposa y su marido exigieron la mitad de mi empresa de 500 millones de euros, dije. La voz firme y definitiva. Quemaron lo que creían que era mío. Pero lo único que hicieron fue encender todas las trampas que mi padre dejó para los lobos. No esperé aplausos. No esperé preguntas. Bajé del escenario y caminé hacia las sombras donde Diego e Iván, Paula y Leticia me esperaban. Sonriendo a través del agotamiento. Por primera vez en mi vida no caminaba a la sombra de mi padre. Estaba proyectando la mía. Fin.